superficies son la parte de cualquier trozo de materia, digamos, que interacciona con el exterior. Es lo que uno, cuando quiere transmitir cualquier tipo de información, de captar energía o de cualquier otro tipo de reacción con el exterior, siempre el proceso empieza por la superficie, ¿no? Y la superficie de los materiales sólidos en particular, que es lo que estudiamos nosotros, son muy raritas, porque los átomos que hay en la superficie no tienen vecinos por el otro lado. Así que se comportan de una manera muy distinta. Por un lado tienen vacío y por el resto tienen el cristal, el trozo de materia sólida. Así que se comportan de una manera bien extraña. No se ponen en las mismas posiciones que los átomos del volumen, no tienen el mismo tipo de estructura electrónica que el resto del material que tienes en el volumen, y se comportan, por tanto, de un modo nuevo que se parece más a lo que ocurre en un sistema en dos dimensiones que a lo que normalmente estamos acostumbrados al comportamiento de los materiales, que es en tres dimensiones. Así que las superficies son esenciales para casi todo. Por ejemplo, el cerebro humano tiene muchísima más relación superficie-volumen que el cerebro de un mono, porque necesita tener muchos más contactos. Los corales tienen una relación superficie-volumen enorme. En general, en la evolución, las cosas más interesantes tienden a tener más superficie por relación al mismo volumen, justamente porque todo lo que tiene que ver con el exterior, con la interacción con el exterior, ocurre a través de la superficie, ¿no? Hay montones de ellas, prácticamente en casi cada cosa que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Desde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la catálisis, cualquier mecanismo en el que tú quieres tomar moléculas de una determinada manera, romperlas y convertirlas en otra cosa, todos esos procesos son reacciones químicas que ocurren en las superficies de objetos. Si tú quieres captar energía en una célula solar, lo primero que hace la luz es interaccionar con la superficie de la célula solar. Si tú quieres guardar información magnética en un disco duro, lo primero que hace la cabeza grabadora o la cabeza lectora es imprimir una cierta señal magnética en la superficie del medio de almacenamiento de información, del disco duro, de lo que quiera que sea. Así que realmente, prácticamente todo nuestro alrededor contiene efectos asociados con las superficies. Y eso es particularmente importante cuando uno se mueve a la nanotecnología. Cuando uno se mueve al mundo nano, al mundo de las cosas muy pequeñas, las cosas muy pequeñas todavía tienen mucha más superficie. De hecho, por ejemplo, el grafeno, este material mágico, ¿no?, que es como el bálsamo de Fierabras, ¿no?, que vale para todo, es un material que solo es superficie, solo tiene una capa de átomos, como si fuera una sábana, pero de un espesor solo de una capa de átomos. Por tanto, todo es superficie y sus propiedades son completamente fascinantes. Hace, digamos, 20 años así, hemos aprendido por primera vez los seres humanos a controlar la materia a la escala atómica. Esto quiere decir poder mover átomos de uno en uno, poder ver dónde están los átomos de la superficie de las cosas y controlar sus propiedades. El resultado de esto es algo que ha cambiado radicalmente, digamos, nuestro mundo, porque ya las diferencias entre especialidades, entre física, química, biología, medicina o ingeniería, cuando hablas de objetos a la escala de un solo átomo, de una molécula individual, pues no hay diferencia entre esas disciplinas académicas. El resultado de todo ese conocimiento, que está basado en la mecánica cuántica, porque los objetos muy pequeños se comportan de acuerdo con esta parte tan rarísima de la física, que es la mecánica cuántica, las propiedades de estos objetos muy pequeños son drásticamente distintas de las propiedades de las cosas grandes. De nuevo, porque la mecánica cuántica juega un papel decisivo y porque casi todos son superficies, que como decía al principio, las cosas, los átomos que están en la superficie, los electrones, sus estados, es todo muy distinto de la cosa del volumen. Y las propiedades son drásticamente distintas, todas cambian un montón. Por ejemplo, si yo te pregunto de qué color es el oro, me dirás qué tontería, el oro es amarillo, ¿de qué color va a ser? O sea, si llevamos miles de años haciendo joyas de oro porque es amarillo, inerte, no se oxida, es un metal noble. Bueno, yo, si me lo preguntas a mí, te respondería depende del tamaño. Si el trozo de oro es grande, será amarillo, pero cuando vas haciendo particulitas de oro, digamos, cada vez más pequeñitas, llega un momento en que empiezan a tener colores distintos y en realidad pueden tener cualquier color del arco iris. Si tienen un tamaño de 10 nanómetros más o menos, serán rojas las partículas. Entonces, ¿de qué color es el oro? Depende del tamaño. Por debajo de un cierto tamaño, en ese caso, esa propiedad del color cambia drásticamente. Y eso ocurre con todas las propiedades materiales de las cosas, o sea, con las propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas, mecánicas, todo de pronto cambia de una manera drástica cuando las cosas son suficientemente pequeñas.
averiguar qué es lo que cambia es la nanociencia y buscar alguna utilidad para semejante cosa es la nanotecnología. Ese es el resumen. El IMDEA de nanotecnología, IMDEA viene de Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, un nombre así un tanto pretencioso, pero bueno. Pues es un animal muy raro, es una fundación, no es parte de la universidad, no es parte del CSIC, es como una empresa en la que lo que nos dedicamos fundamentalmente es a atraer talento, o sea, contratar investigadores españoles que están fuera o extranjeros para que trabajen en España, y ya tenemos un montón, ya tenemos como 160 investigadores en el instituto, la mitad más o menos extranjeros, me parece que exactamente el 45% mujeres, la edad media es 37 años del instituto, o sea, la gente es muy joven, y es, en primer lugar, como digo, es una herramienta para atraer gente, para atraer talento de fuera, que en el esquema estándar de las universidades y del CSIC es más difícil. Entonces, es un primer objetivo. El segundo es para hacer qué. Bueno, ¿para hacer qué? Para hacer ciencia básica de calidad, obviamente, pero en segundo lugar, para hacer algo muy importante, que es establecer un nuevo modelo de relaciones con las empresas, con los hospitales, abordar, digamos, las necesidades sociales en general de un modo distinto a como se ha hecho tradicionalmente en nuestro país, yendo a identificar qué tecnologías necesitan, por ejemplo, las empresas para poder estar en la misma posición en el mercado dentro de 10 años que están ahora, o en mejor posición, o qué necesidades estratégicas de tecnología tienen en los hospitales para abordar determinadas enfermedades o así, y entonces crear grupos de trabajo, fichando talento de fuera, como si uno hiciera, digamos, un equipo de fútbol para ganar la Liga de Campeones, atrayendo ese talento y haciéndoles trabajar en esos problemas de carácter estratégico para determinadas necesidades sociales en plazos típicamente de medio plazo, digamos, de 5 o 10 años, ¿no? Ese es un poco el esquema, ¿no? Un aspecto fundamental, como decía al principio, en realidad prácticamente el origen de la nanotecnología viene con la invención de un microscopio que por primera vez nos permite ver átomos individuales. Esto es algo inmediatamente que te da un pelotazo en la cabeza monumental, porque es la primera vez que tú te das cuenta que puedes mirar lo que sea, el objeto que te parezca, y ver sus componentes más pequeños. Desarrollar microscopios que tengan capacidad no solo de ver, sino de manipular esos átomos, de medir propiedades cada vez más detalladas o sofisticadas sobre esos objetos pequeños, sobre cómo se comporta una sola molécula individual cuando le llega la luz. Si realmente queremos producir células solares orgánicas, queremos hacer algo como una hoja artificial que sea capaz de hacer fotosíntesis artificial y captar de una manera eficiente la energía, digamos, del Sol, necesitamos entender cómo es la interacción de la luz con una sola molécula. Bueno, tienes que desarrollar el instrumento que te permita ver eso, qué es lo que hace la molécula cuando le llega la energía de la luz. Cambia de forma, sus orbitales se retuercen, ¿qué le ocurre, digamos, ahí, ¿no? Por tanto, hay una parte de instrumentación muy importante que tienes que desarrollar aquellas técnicas experimentales que te permitan ver, abordar, controlar los fenómenos a esa escala, ¿no? Básicamente, el instrumento principal, digamos, en todo este mundo es lo que se llama el microscopio de efecto túnel, que es un instrumento fantástico realmente, este primero que permite ver átomos, que funciona en realidad como un tocadiscos antiguo, o sea, es una aguja, no metálica en este caso, no de diamante como en los tocadiscos, digamos, antiguos, que se acerca muchísimo a la superficie que queréis ver, pero muchísimo quiere decir a la distancia de 1 o 2 átomos, pero sin tocar. Y a esa distancia tan enana, lo que ocurre es que algunos electrones que están en la muestra saltan a esta punta metálica, o sea, se establece una corriente realmente extraordinariamente pequeña, pero súper dependiente de la distancia. De manera que si lo alejas un átomo, la distancia de un átomo en vertical, la corriente disminuye en factor 10. Por tanto, electrónicamente es muy fácil preparar un tinglao que te permita, mientras mueves la punta por encima de la superficie, que la distancia permanezca constante. Y el movimiento de la punta, entonces lo que hace es reproducir la forma de las nubes de carga de los electrones que están en la superficie, que siguen la forma de los átomos. O sea que al final acabas teniendo una imagen enormemente amplificada de las nubes de carga que tú tienes en la superficie.
Bueno, esto es más fácil de decir así en un momento que de hacer. De hacer es extraordinariamente difícil. Necesitarías, si lo pasamos a nuestro mundo macroscópico, es como tomar la Torre Eiffel, ponerla boca abajo, a 1/10 de milímetro del suelo y moverla a 500 kilómetros por hora por encima de la gente, de los árboles, de los coches, reproduciendo la forma de los árboles y los coches, y del movimiento de la Torre Eiffel sacas una imagen de lo que tú tienes en el suelo. Esto, pues obviamente es una cosa súper complicada de hacer, que hay que aislar esta parte, este corazón del microscopio, que es esta punta, hay que aislarla del resto del mundo. El resto del mundo hay montones de vibraciones y de cosas que impedirían hacer semejante cosa. Así que técnicamente es muy complicada, una cosa muy complicada de hacer. Por eso los colegas que lo inventaron por primera vez le dieron a los pocos meses el Premio Nobel de Física, y yo tuve la enorme fortuna de ser muy jovencito entonces y colaborar con ellos en aquella época, así que lo aprendes de primera mano y pues es una suerte grande, sí. Con la perspectiva de muchos años, nuestra situación en términos absolutos es incomparablemente mejor que era hace 30 años. No hay color, realmente. Ahora la ciencia española ocupa un lugar muy razonable en el mundo, hay un montón de laboratorios competitivos internacionalmente, un montón de científicos en todas las áreas en España perfectamente intercambiables. Cualquier científico español que se forme ahora en un laboratorio español está exactamente al mismo nivel que en el mejor sitio del mundo al que pueda ir. Por tanto, el valor absoluto es muy positivo, pero sin embargo los seres humanos tenemos tendencia a percibir las cosas no por el valor absoluto de las cosas, sino por la derivada. Si las cosas van mejor o van peor. Y en ese sentido llevamos una temporada larga en que la percepción no es tan buena, precisamente porque la derivada no es muy buena. No estamos avanzando como deberíamos, estamos perdiendo talento, a pesar de iniciativas como esta de Nanociencia, creada específicamente para recuperar parte de ese talento. Habría que tener más iniciativas de este estilo que dieran una perspectiva a nuestros jóvenes científicos de que se pueden ganar la vida haciendo ciencia competitiva internacionalmente en nuestro país, ¿no? Así que sí que hay unas cuantas cosas que cambiar para cambiar la derivada, ¿sí?